La hora sobrenatural. Pastor Juan Cano. No te veo pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno. ¿Cómo es que no te... Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echesen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió y con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: si puedo hacer algo, al que cree, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: yo creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se acolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndolo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él le dijo:
este género con nada puede salir, sino solo con oración y ayuno. De poder, Señor, nuestro Dios, de poder. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él estaba allí, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo el Señor: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de ella, y la hija acostada en la cama. Vinieron al otro lado de la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y él le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciente. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio jabal. Y tuvieron miedo y le contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, comenzando a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Santo,
Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios el Padre ha decidido, ha comprimido todo lo que es bueno, todo lo que es de Dios el Padre, todo lo que tiene que ver con la eternidad en el cielo, todo lo que tiene que ver con salud, con perdón, con salvación, con luz, con amor, con paz, con justicia, con venganza. Todo está comprimido en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios el Padre al principio tuvo un hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero detrás de la resurrección, la Biblia le llama a Jesucristo el primogénito entre los muertos. Al principio le llamó el unigénito. Pero aquel unigénito, Yeshua, Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando fue a la cruz, Él se dejó crucificar por nuestros pecados. Cuando Él fue crucificado, en todos esos 33 años le llamaron el unigénito. Pero cuando murió, estuvo 3 días en el Hades, y a los 3 días resucitó, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día. Y cuando resucitó, la Biblia ya no le llama solo el unigénito, la Biblia le llama el primogénito. Antes de ser crucificado, Jesucristo fue llamado el unigénito de Dios, pero el primogénito de José y de María, o mejor dicho, de María, de la Virgen María en aquel momento. Luego la Biblia dice en el Evangelio de Marcos, Mateo y Juan que el Señor Jesús tuvo hermanos. José y María tuvieron luego hijos. Pero Jesucristo fue llamado el primogénito de María, nunca el unigénito. Jesucristo solo fue el unigénito, o como dice en griego, monogenes. El monogenes, el unigénito de Dios el Padre. Pero cuando murió en la cruz y la sangre chorreaba y caía aquel madero al suelo y empapaba todo el lugar con sangre, lo que estaba pasando en aquel lugar no era que un hombre se estaba ensangrando, no solo eso, sino que Dios estaba sembrando. Un hombre se estaba ensangrando, pero Dios estaba sembrando. Dios el Padre envió una semilla, era una persona, Jesucristo. Y cuando Jesucristo murió por el pecado de toda la humanidad, en aquella cruz, delante de las puertas de Jerusalén, cuando su vida se derramó, cuando su sangre chorreaba y caía por el madero, abajo a los pies de ese madero, cuando el romano tomó el clavo y le pegó con el martillo para meterlo sobre los tobillos de Jesucristo, y cuando esa sangre salpicó a la cara del romano y a su armadura, lo que estaba pasando allí no era en primera línea solo que un hombre lo estaban matando. No, dice la Biblia en el profeta Zacarías que estaban crucificando a Dios. ¿Y por qué estaban crucificando a Dios? Porque Dios, el Padre, permitió que Dios, el Hijo, podía ser crucificado. Solo había una posibilidad de quitarle el muro. Solo había una posibilidad de hacer un puente. Solo había una posibilidad de abrir una puerta. Solo había una posibilidad de echar una mano al ser humano. ¿Y qué fue aquella posibilidad? Todo la esperanza de Dios el Padre, todo el poder, la autoridad, la eternidad, la divinidad y toda la presencia del Espíritu Santo estaba comprimido en una persona, Jesucristo, Mesías. Por eso, el peligro que había sido, o cuál gran peligro había si Jesucristo hubiera pecado. Si Jesucristo hubiera pecado, hubiera pasado lo mismo que pasó con Adán, que todo el poder y la autoridad sobre la tierra fue entregada al diablo. Pero Jesucristo arrebató, le arrancó de sus garras al diablo toda autoridad. Porque Jesucristo dejó su divinidad en el cielo, dice Filipenses 2, 5 al 9.
Pero cuando Él vino a la tierra, el Verbo, Dios, se hizo encarnación. Jesucristo en carne, Dios presente, Dios con nosotros, Emmanuel. Y cuando Jesucristo anduvo aquí sobre la tierra, Él, por la Torá, por la Biblia, Él de nuevo adaptó su naturaleza. Porque dice la Biblia, y cuando tomó el rollo del profeta Isaías, leyó y luego dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Por qué se cumplió? Porque la palabra escrita con tinta recibió el sonido del Creador. Cuando Jesucristo leyó la Biblia, la Torá, el profeta Isaías, por primera vez en toda la historia, no con Moisés, no con Isaías, no con Ezequiel, Jeremías o con cualquier otro profeta, de repente la palabra con tinta recibió el sonido de Dios. Y por eso dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para destruir las obras del diablo, como dice primera carta de Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Parece que en el cielo hubo una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y parece que el Padre dijo, Hijo, vamos a crear los cielos y la tierra, el micro, el macrocosmos, las estrellas, los universos, las galaxias. Pero de todo eso vamos a tomar una bola azul, pequeñita. Y de ahí, de esa bola, vamos a tomar de lo que se llama tierra, vamos a tomar y vamos a formar algo que se llama alguien, ser humano. Tomaremos un barro llamado Adamá, de ahí viene Adán, tierra roja. Y le formaremos. Y yo le voy a soplar del Espíritu Santo y se va a convertir en una alma viva. Luego va a pecar. Luego se va a separar de nosotros. Pero alguien de nosotros va a bajar para salvarlos. Para que eternamente, por una cosa que no puedo revelar, si no lo puedo derramar sobre ese ser humano, no lo puedo salvar, que es la gracia de Dios. Y Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, parece que crearon, hablaron y formaron este plan de salvación. Y el Hijo dijo, Padre, si alguien tiene que morir para ellos, yo bajo por amor a ellos y por amor a ti. Y el Padre dijo, sí, Hijo, pero quiero decirte que cuando bajes no te van a recibir como te reciben los ángeles. No te van a adorar como te adoran los ángeles. Te van a perseguir, te van a negar, incluso van a decir que estás endemoniado. Y al último te van a crucificar. Pero, Hijo, quiero decirte que 3 días después le voy a decir al Espíritu Santo que Él te resucite entre los muertos. Y el Hijo dijo, Padre, que tu voluntad se cumpla como en los cielos, ahora en lo que tú vas a formar y le vas a llamar la tierra también. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, fue justo el momento de millones o miles o billones o trillones de años ya organizado en la eternidad. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Dios el Padre solo tuvo una única oportunidad de destruir a Satanás y a su reino. Y toda esa posibilidad la puso sobre su Hijo. Por eso, si Jesucristo hubiera pecado, entonces Satanás hubiera recibido todo el poder en la tierra, que lo tuvo en aquel momento, pero también en el cielo. Y al no pecar Jesucristo, y lo fantástico, querido oyente, que Jesucristo, cuando se enfrentó a Satanás, no se le enfrentó como Dios, sino como ser humano. Fue un ser humano que perdió la primera batalla contra Satanás en el jardín, allí en Edén. Y por eso, si alguien quería arrancarle el poder de nuevo a Satanás, tenía que ser lo mismo, carne, sangre, hueso. Y por eso, cuando Jesucristo vivió aquí, en esta tierra, estos 33 años
y medio probablemente. Él anduvo, vivió. Él estuvo limitado como nosotros. Tenía hambre, tenía sueño, sudaba, lloraba. Él sufría, él sentía lo mismo que nosotros. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en carne, encarnación, Él vivió esa vida perfecta. Y cuando el diablo ya no pudo más porque no lo resistía, Él intentó que este hombre pecara, pero no pecó. Él intentó que este hombre diría algo mal, pero no lo dijo. Él intentó que este hombre sintiera algo mal, no lo hizo. Incluso cuando los clavos traspasaron sus manos y sus pies, uno de los últimos y más cerca que estaban se burló de él y dijo: si tú eres el Mesías, el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Pero aún ahí, este hombre no pecó. Yo creo que al diablo, si él tiene una dentadura, yo creo que la dentadura se le cayó cuando oyó las palabras del otro que estaba crucificado al lado. Porque el otro dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y se inclinó este hombre en el medio, cuya sangre se estaba derramando por el madero y estaba empapando aquella tierra alrededor de la cruz. Y de repente le miró, el pelo chorreando de sangre, los ojos probablemente hinchados de los palos que le dieron, los labios hinchados, pero ningún hueso le faltaba, ni tampoco ningún diente le pudieron sacar. Se inclinó para arriba en ese clavo que tenía entre los tobillos, respiró, miró para el lado y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: Shalom, shalom a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: Shalom a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo envió el Padre al Hijo? ¿Le envió sin armas? Le dio la arma más fuerte en este universo: la palabra. ¿Lo envió solo? No. Dios, el Espíritu Santo, estaba presente. El Señor dice, cuando dice en español: como el Padre me envió, así yo también os envío. En griego suena muy interesante. Dice: de la misma forma, con el mismo contenido, con la misma substancia con cual el Padre me envió, yo os envío. Y dice: y habiendo dicho esto, dice la Biblia, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Interesante, sopló. Esa palabra en griego, soplar, en verdad es como acercarse uno muy cerca y recibir simplemente solo el aliento. El soplo contiene más viento,
más presión. Pero esto no. El soplo se suena así. Pero en hebreo, en griego dice que hizo. Jesucristo le dio algo del Espíritu. Y lo primero que ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo hizo, fue la capacidad de orar. Antes de Juan capítulo 20, en ningún momento se oye que los discípulos estaban orando. 3 años y medio no oímos que estaban orando. Pero cuando recibieron algo del Espíritu Santo, dice la Biblia en la carta de los Hechos que estaban orando. ¿Sabes, querido? Una de las primeras cosas que Dios el Padre provoca cuando estás lleno del Espíritu Santo es oración. Lo que el Espíritu Santo primero hace, te atrae la cercanía del Padre, del Hijo. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que tú necesitas fuerza. Tú necesitas fuerza. Tú necesitas autoridad. Tú necesitas poder para destruir. Algunas veces, no siempre, pero algunas veces, y bastantes veces, hay obstáculos en nuestra vida. Y lo mismo que el Hijo, como hemos leído en Marcos 9, en Marcos 5 y en Marcos 7, echando demonios. Dice el Señor, cuando se le apareció a los discípulos, dijo: el que cree en mí, estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera los demonios. Los demonios solo tienen miedo de un nombre, porque detrás del nombre está el hombre. Los demons, los demonios, su príncipe, Satanás, solo tiene miedo de una persona. No de Mahoma, no de Buda, no de ninguna religión. Satanás y los demonios solo temen a Jesucristo, el Mesías. Porque Jesucristo es el Rey de los reyes, príncipe de aquellos que son príncipes, Señor de aquellos que son llamados señores, Rey eterno, Creador, el que está sentado a la diestra del Padre, donde los ángeles le cantan: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de la gloria de Jesucristo. Y Dios el Padre, cuando Jesucristo resucita entre los muertos, Él toma su sangre. Jesucristo en ningún momento le ofreció su sangre a Satanás, porque Satanás no puede empezar nada con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo vence a Satanás. Jesucristo nunca le ofreció la sangre a Satanás. Dice la Biblia que a Dios el Padre, sumo sacerdote, solo se le podía acercar una vez al año, pero no sin sangre, dice la Biblia. Cuando Jesucristo resucita, la piedra de la tumba es removida. Él está subiendo al cielo y de repente oye unas lágrimas que caen a la tierra como un martillo tocan la tierra. Las lágrimas de una mujer, Miriam Magdalena, llorando. Y Jesucristo, yendo en camino al cielo, cuando oye caer como martillos, como golpe de martillos, esas lágrimas al suelo, da la vuelta antes de ir al cielo, regresa y está llorando esta mujer delante de la tumba, pensando que habían robado el cuerpo de su maestro. Dice la Biblia que cuando ella le vio, pensó que era el jardinero. El padre era jardinero. Génesis. Y el hijo también lo confundían con el jardinero. Y él dijo, ¿por qué lloras, mujer? Y ella dijo, porque se han llevado mi Señor.
¿Sabes, querida María Magdalena? Quiero decirte una cosa. A un ídolo muerto se lo pueden llevar. A una estatua se lo pueden llevar. Pero al Hijo de Dios nadie se lo lleva. Porque Él no es como los ídolos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen y manos y no hacen nada. Jesucristo no es un ídolo. Él es el resucitado vivo. Y cuando dice, Jesucristo dice, Miriam, ella levanta la cabeza y quiere tocarle. Dice Jesucristo, todavía no me toques, porque tengo que ir al cielo. Déjame llevar la sangre al cielo, derramarla delante de mi Padre, el Santo Dios Altísimo. Y cuando yo derrame mi sangre delante del trono de Dios, se cumple lo que dice Daniel 7, 13, 14. Y vi con las nubes venir a uno como el Hijo del Hombre, que fue acercado al anciano de días, y a ese Hijo del Hombre le fue dado poder, majestad, autoridad sobre todos los reinos. Y cuando Jesucristo dice, María, todavía no me toques, porque tengo que ir al Padre. Jesucristo se da la vuelta, es elevado por una nube al cielo. Llega al cielo, los ángeles se le inclinan, porque el Hijo ha regresado. Pero el Hijo no regresó como el Hijo pródigo. El Hijo no regresó como un pecador. El Hijo regresó como el triunfador, triunfando, como dice la Biblia en Apocalipsis. Y vi uno sentado sobre el caballo. Su vestidura era blanca y llevaba un cinturón. Y en ese cinturón ponía la palabra de Dios. Y de su boca salía una espada de doble filo. Y cuando Gabriel y Miguel abren las filas de los ángeles, y los ángeles se inclinan delante del Hijo, Dios el Padre se levanta del trono y dice, yo, Dios eterno, ordeno que el nombre de mi Hijo Jesucristo está sobre todos los nombres, para que en su nombre se doble toda rodilla del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y Jesucristo recibe el reino. Él habló del reino, Él proclamó el reino, Él es el reino. Pero de repente Él recibe todo el poder en el cielo y en la tierra. Y hasta hoy Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y por eso Él puede cambiar toda situación. Puede cambiar toda enfermedad en salud y en sanidad. Toda oscuridad puede cambiarla en luz. Todo caos en orden. Toda familia destruida en una familia santificada para el Señor. Nada es imposible para Jesucristo, porque antes tenía poder en la tierra, pero ahora tiene poder en el cielo y en la tierra. Y cuando recibe el poder, regresa a la tierra y pasa por la pared, no por la puerta, por la pared. Y dice la Biblia que cuando se acercó dijo, Shalom a vosotros. Y dijo, recibid, en griego dice, algo del Espíritu Santo. No como persona, sino como influencia en ese momento. Porque en pocos días vendrá no el aliento del Espíritu, sino la persona del Espíritu.
Y cuando los discípulos están orando, dice la Biblia que de repente Dios vino en Dolby Surround. Él no vino en mono. Él no solo vino en estéreo. Él vino en Dolby Surround. De repente vino un viento del cielo. Y aparecieron lenguas sobre cada uno. Lenguas de fuego. Satanás tiene lenguas envenenadas, lenguas malvadas, pero Dios el Padre tiene lenguas de fuego. Y esas lenguas de fuego santifican nuestras lenguas. Y cuando reciben los discípulos el poder, de repente, Satanás antes tuvo un problema con un Cristo. Ahora tiene problemas con lo mínimo 700 millones en esta tierra. 700 millones. Hace aproximadamente 110 años que habían unos pocos en un sitio llamado Azusa Street, en Los Ángeles, un pastor afroamericano, cojo y ciego de un ojo. Y la Biblia, o mejor dicho, los que estuvieron allí como testigos dicen, de repente vino un viento recio y fueron llenados por el Espíritu Santo. Y Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, en 110 años, el Espíritu Santo ha traído a los pies de Cristo probablemente 1.500 millones de personas. Hoy en día existen más cristianos, no importa si católico, bautista, evangélico, anglicano, lo que sea. Hoy en día existen más cristianos a la misma vez vivos que los últimos 2000 años juntos. Antiguamente Satanás tenía un problema con un Cristo llamado Yeshua de Nazaret. Hoy tiene un problema con 700 millones. Probablemente 800, no lo sabemos, pero lo mínimo 700. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, nosotros hemos recibido el espíritu de Dios. ¿Sabes, querido oyente? Dios, el Espíritu Santo, si tú vives con Él, si tú le conoces y si tú te tomas el tiempo para vivir con Él, Él te da el mismo poder que tenía Jesucristo. Yo sé que suena un poco impresionante, pero Jesucristo dice, el que cree en mí hará las mismas obras. Querido, hoy en día ningún demonio puede enfrentarse a nosotros, porque aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y dice el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad a la puerta y se os abrirá. Dice el Señor Jesucristo, y todo lo que pediréis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Querido oyente, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios, no es una religión, no es una institución, no es ninguna denominación. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo es pura vida, vida en abundancia. Es amor, cariño, perdón, restauración, salvación y al diablo con el diablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Y ningún hombre fuerte, ningún demonio, ningún príncipe, ningún Beelzebub, ningún espíritu inmundo puede ponerse en nuestro camino. Porque Dios el Padre nos dio autoridad. Y en el nombre de Jesús reprendemos al hombre fuerte, le atamos, le cerramos su boca, rompemos su poder, abrimos la puerta y los mandamos al quinto pino. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, el mismo Espíritu que iba a estar con Él, iba a estar con nosotros. Dice la Biblia en Juan 7, en el último, el gran día de la fiesta, Jesucristo
puso de pie y alzó la voz y dijo: si tiene alguien sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Querido oyente, cree lo que dice la Biblia sobre Jesucristo y no lo que dice un periódico o lo que dice otra cosa. La fe viene por la Biblia. La fe viene por la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice la Biblia, ríos de agua viva. ¡Wow! Saldrán de su vientre. Y dice la Biblia, esto decía del Espíritu, que iban a recibir a aquellos que creían en Él, porque el Espíritu todavía no había venido, porque Cristo no estaba todavía glorificado. Pero querido, ahora Cristo sí está glorificado y nosotros estamos, ya ves, llenos con el amor de Dios, con su cariño, con su poder y todo por una persona, Dios el Espíritu Santo. Hemos leído como Jesucristo a un niño, probablemente lunático, probablemente con ataques epilépticos, que tenían apariencia de ataques epilépticos. Toda enfermedad puede ser simplemente solo una enfermedad, pero hay enfermedades que son provocadas por poderes diabólicos. Algunos no pueden dormir de noche. ¿Por qué? Porque probablemente han tomado un café muy tarde y no pueden dormir, o probablemente por los problemas, la ansiedad o las preocupaciones. Pero también puede ser que hay poderes diabólicos que atormentan a una persona. Hay personas que no pueden dormir con la luz apagada. ¿Sabes, querido? Un día yo estuve con un amigo evangelista y le vino una señora y dijo: pastor, por favor, ore por mí, porque tengo que tomar tabletas de noche para dormir. Mi amigo le preguntó: ¿y por qué tiene que tomar las tabletas de noche para dormir? Las pastillas. Y ella dijo: es que el perro ladra toda la noche y no puedo dormir. Y mi amigo dijo: señora, entonces no tome usted las pastillas, sino dáselas al perro para que el perro duerma. No los testigos de Jehová, no los mormones, tampoco en ninguna secta, tampoco los musulmanes. Los únicos que pueden reprender a los demonios, los únicos que pueden bendecir a una persona para que se libre de poderes diabólicos, son aquellos que conocen, que viven con Jesucristo. Jesucristo, luz del mundo. Jesucristo, fuente de vida, fuente de amor y de paz. ¿Sabes, querido? A ti, a mí, el Señor nos llena con su amor y con su paz. Cuanto más estés lleno con el Señor, más fácil es echar un demonio fuera. Algunos no lo practican. Es igual. Yo tengo que practicarlo. Porque esta nación, España, le pertenece a Jesucristo. Y quiero preguntarte una cosa. ¿Tú te crees que los poderes diabólicos están contentos que el Evangelio de Jesucristo sea predicado en esta linda nación? Yo creo que no están muy alegres. Por eso te atacarán. A no ser que tú tengas tanta valentía que
destruyes toda maldición, hechicería, brujería. Y a la mínima, cuando veas al hombre fuerte, dice Salmo 18, qué rey David más lindo. El rey David no era solo un salmista, el rey David era un guerrero. Un guerrero. Dice, perseguí mis enemigos, los pisoteé, alcancé su espalda, y dice, y no regresé hasta destruirlos. Querido oyente, no hay ningún demonio, no hay ningún espíritu inmundo que tenga el derecho de atacar tu familia. Levántate en el nombre de Jesucristo, ponte la armadura de Dios, enfréntate con toda valentía. Quiero decirte una cosa. Los demonios quieren transmitirte temor, porque el temor paraliza. El temor te absorbe el poder. Quiero decirte, oye estas palabras, no son mías, son de mi Padre en el cielo. ¿Quieres oírla? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y el que te toca a ti, toca a la niña de mi ojo. Y dice el profeta Isaías, capítulo 54, y si te atacan, yo iré a por ellos. Y dice Deuteronomio, capítulo 28, por un camino vendrán tus enemigos, pero por 7 huirán. Y dice la Biblia, 1 le gana 1000, 2 a 10,000. Pero Isaías 30, 17 dice, 5 le ganan a todos. Querido, el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios. Y a donde Jesucristo es predicado, a donde Jesucristo es anunciado, a donde Jesucristo es proclamado, simplemente solo al sonar su nombre, todo poder tiene que someterse a su nombre. Y si algo no quiere someterse a su nombre, tenemos que forzarle nosotros a someterse. ¿Cómo? De verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabes, querido? Yo no digo que cada hábito raro y alguna vez estúpido tiene que ser un poder diabólico. Yo digo una cosa, sí digo, que los demonios se aprovechan de cosas raras en algunas vidas. Pero quiero decirte que todo se puede cambiar por oración. Ponte la armadura de Dios en el nombre de Jesús y gana la batalla para tu familia. En cada familia solo se necesita uno para ganar toda la batalla. Porque uno con Dios, como dijo Robert Murray McCheyne, uno con Dios siempre está en la mayoría. O como dijo el profeta Eliseo a su siervo, no temas, porque más están con nosotros que contra nosotros. Querido, hay una vida preciosa, linda, fantástica en Cristo Jesús. Y esa vida, esas promesas, esas profecías, ese destino, esa predestinación, la encuentras solo cuando tienes un encuentro con Jesucristo. Ningún Hare Krishna, ningún yoga, ninguna religión, ninguna secta te puede dar lo que Jesucristo solo por su presencia te da. Todo prometen y no pueden cumplir. Jesucristo, simplemente por su presencia, por la radiación, por el aura de su presencia, te llena con vida, con poder, con amor, con cariño, con luz y con victoria sobre todos tus demonios que te quieren atacar en el nombre de Jesús. Querido, levántate en el nombre de Jesús, toma la armadura de Dios y dile, el que está en mí es más grande que aquel que está en el mundo. Para esta guerra se necesita valientes,
No es tiempo de cobardes. Y esta nación, España, le pertenece a Jesucristo. Y vamos a ver cómo millones van a ser salvados. Millones van a adorar al Señor. Millones van a enamorarse de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia, tú vienes con espada, tú vienes con escudo, mas yo vengo en el nombre de Yahweh Tsebaot contra ti, en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿Y quién es aquel que tiene todos los ejércitos bajo su dominio? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, querido oyente, oye, porque lo que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Y tú vas a ver cómo tu familia va a ser salvada. Tú vas a ver cómo esa nube desaparece, esa oscuridad desaparece. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, solo con su presencia, provoca lo que nadie y nada puede hacer en este mundo. No te veo pero te siento.